Buenas noches. Para los que vais entrando, vamos a hablar muy claritamente de lo que pasó el otro día en el Congreso de los Diputados y se aprobaron 158 medidas para el pueblo gitano, Correcto. en lo que llamamos yo diría, la Unión de Estado contra el antigitanismo. Bueno, iremos explicando. Va entrando gente. Bien, ahora tenemos 130 personas llenas, todo funciona. Bueno, ¿por qué queremos hacer este directo? Como tantas cosas, ya sabéis que siempre intentamos hablar del estatuto del pueblo gitano y los derechos políticos del pueblo gitano. Para que los que nos están oyendo sepan de lo que hablamos, hace una semana hubo una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados donde se cerró aquello que se hablaba de 2 años de consecuencias y de ponencias para buscar un pacto contra el antigitanismo. Bueno, para nosotros eso no ha sido efectivo, no ha valido la pena y lo queremos explicar el porqué. Sí, Ocha, un poco esa es la idea, ¿no? Pacto de Estado contra el antigitanismo, que ha sido la culminación de 2 años de trabajo que ha habido en el Congreso. Y la idea es ver qué ha pasado en estos 2 años y por qué se han llegado a esas 158 medidas, única y exclusivamente, y un poco pasar por encima de lo que se supone que son esas 158 medidas, que como hemos podido ver ya en algún documento oficial, pues bueno, vienen a ser más de lo mismo, ¿no? buenas noches, Julio, buenas Julio. noches. Anoche mirábamos las 158 medidas y yo solo he visto una, que puede ser algo nuevo. Que la tengo aquí, las iremos leyendo, ¿no? La única que creo que es algo nuevo y que puede tener un sentido si verdaderamente se hace, porque hay que explicar, Pocha se explica lo que no tiene ni presupuesto. Vea, es que esa es una de las cuestiones, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hay muchos pactos de Estado que se suscriben a lo largo del año el gobierno de España en diferentes cuestiones, ¿vale? El más inmediato que tenemos ha sido el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿vale? Y posteriormente ha venido el Pacto de Estado contra el Antigitanismo. Pues bueno, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha repartido en lo que va de año y desde que se ha puesto en marcha 500 millones de euros en las diferentes comunidades autonómicas para llevar a cabo las medidas que están dentro del plan contempladas, porque claro, hacer cosas cuesta dinero, como bien sabemos, ¿no? Bueno, pues en este caso ese pacto tiene 500 millones de euros de dotación presupuestaria. El pacto de Estado contra el antigitanismo, señores, tiene 0 euros de presupuesto. Por lo tanto, entendemos que es un brindis al sol, porque claro, eh, tú lees las medidas y todos estamos de acuerdo que son medidas maravillosas, porque si tú me dices, vamos a conseguir, queremos erradicar el absentismo escolar, queremos terminar con la infravivienda y con el chabolismo, bueno, pues todos queremos con eso, pero ¿en qué medida y de qué manera se van a acabar con esas cosas que se dice en el plan que existen, ¿no? Como es el chabolismo, como es acabar con el absentismo, cómo es mejorar la representación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a hacer eso? Es decir, ¿qué metodología se va a emplear? ¿Y qué fuente de financiación? Es decir, ¿de dónde van a venir los dineros para hacer que se produzca ese cambio? La cruda realidad es que lo que vemos es que tenemos 0 euros de presupuesto. Y sí, 158 medidas que más bien son de carácter asistencialista, digamos. En esas 158 medidas no se contempla ninguna de las peticiones que viene reclamando el pueblo gitano, que no son otras que el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano. Miren, señores, tenemos antigitanismo en el Código Penal. Tenemos pacto de Estado contra el antigitanismo. Tenemos bandera, himno, día institucional, pero lo que no está reconocido es el gitano. El Por lo pueblo tanto, gitano. lo que toca, antes de hacer ninguna legislación, antes de hacer absolutamente nada, es reconocer al sujeto, en este caso al gitano. Cuando se reconozca al pueblo gitano, entonces podremos hablar de qué es lo que verdaderamente necesita el gitano, porque el gitano será el que haga el análisis.
necesitamos el reconocimiento pleno y político. Y esto en el Pacto de Estado contra el antigitanismo no contemplan absolutamente ninguna medida de empoderamiento que podamos decir, bueno, hay una figura ahí, Mariano, ¿no? Un comisionado. Sí, no, no, es lo único que yo veo nuevo que estaba comentando, es en el capítulo 16, donde dice incluir a personal consejero gitano en los municipios con población gitana significativa. Me parece bueno. Es decir, teniendo que tiene que haber un gitano, una gitana, que aconseje, en este caso al ayuntamiento, en las cuestiones con el pueblo gitano. Eso me parece bien. Es decir, que haya una voz de un gitano, que por supuesto esto habrá que valorarlo bien. Tendrán que ser los gitanos del municipio los que elijan a esa persona. Si no, no tiene validez. Es decir, si el ayuntamiento es el que escoge, pues es más de lo mismo, para que vámonos. Ahora, si el pueblo de una mínima democracia elige a esa persona, pues eso puede ser ya válido. Sabéis que hay una cosa que le llaman el autogobierno municipal, que algún día lo explicaremos con tranquilidad, que es parte del futuro que pedimos con el estatuto, y eso sería bueno. Es decir, si hay un gitano elegido por el pueblo gitano y ese gitano o gitana entra dentro del gobierno municipal y las cosas que tienen que ver con gitanos se hacen desde las perspectivas que esa persona proponga, eso puede ser bueno. Claro, es una forma de no ignorarlo, ¿no? Pero bueno, es una cosa buena. Para mí es lo único bueno que veo de la 158. Está repasándola y es más de lo mismo. Repiten cosas de una forma. Primero, a lo mejor dicen mirar el antigitanismo y dicen el antigitanismo mirarlo. O sea, no sé qué han querido hacer con esto. Bueno, sí El lo sé. problema, Yo lo el explicaré. problema que yo veo, Mariano, es que ¿quién dictamina, cómo se dictamina que va a ser esa persona? Si no va a ser el amigo del gobierno de turno el que va a terminar ahí colocado. Porque Pero eso es lo que nos tememos. Porque mirad, para llegar a este pacto, previamente ha habido una subcomisión donde han comparecido diferentes gitanos. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? En la subcomisión, en principio, nosotros entendemos que existiendo un Consejo Estatal del Pueblo Gitano, lo lógico y normal es que si se va a tratar de una cuestión en una comisión de antigitanismo, se les diga al órgano consultor, propongan ustedes personas expertas en temas gitanos, que tengan una trayectoria de vida gitana, de activismo, etcétera, etcétera, para que comparezcan aquí y hagan una defensa de aquello que ellos creen necesario para la mejora de su pueblo. ¿Vale? Bueno, ha comparecido 28 personas de las 30 iniciales que había previsto. ¿Vale? Está muy bien que haya comparecido todo lo que ha comparecido. Ahora bien, ¿quién no ha comparecido? Esta es la cuestión. ¿Quién no ha comparecido y cómo es posible que en esta comisión no haya pasado, por ejemplo, se me viene ahora mismo a la cabeza la prima Carla Santiago, senadora en las Cortes, que ha sido, a la que oímos un discurso en las Cortes, en el Senado, pidiendo el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano y la consecución de un estatuto que se votó en la Cámara por todos los senadores a favor? Bueno, esta mujer no se le ha invitado a acudir. Al tío primo Diego Luis del Instituto de Cultura Gitana, el único órgano junto con el Consejo que tiene conexiones con el gobierno. Pues Diego Luis, que es el padre de la tesis doctoral que de alguna manera busca el encaje político del pueblo gitano dentro del marco jurídico que tenemos en España, pues tampoco ha comparecido. El tío Mariano tampoco ha comparecido. Antonio Vázquez, 14 años vicepresidente del Consejo Estatal, tampoco han comparecido. Y pienso en Nicolás Jiménez, y pienso en Araceli Cañadas, y pienso en una cantidad de gitanos, activistas de primera línea de muchísimos años que no han comparecido por ahí. Y me parece muy bien que todo el que ha comparecido tiene derecho. Pero por favor, señores, ¿con qué nos hemos quedado? Punto uno. Y punto dos. ¿Por qué se ha cerrado la comisión de la manera que se ha cerrado? Porque por lo que hemos oído a los propios parlamentarios a la hora de votarlo, pues no hay un consenso. Nos hemos encontrado que hay 202 a favor, pero quiere decir que todo el resto está en contra. ¿Cómo no ha existido un consenso? ¿Cómo es posible que habiendo 3 diputados gitanos no hayan conseguido llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas cuando lo que estamos pidiendo es de
total, riguroso y absoluto derecho democrático. No se me parece escandaloso. Sí, la verdad es que nosotros habíamos puesto mucha ilusión, es verdad, ¿eh? Cuando se anunció esta comisión, pusimos mucha ilusión. Cuando empezó la subcomisión y las ponencias, pusimos nuestro entusiasmo. Pensábamos que había una voluntad verdadera de hacer una cosa importante para el pueblo gitano y la verdad que pusimos todas nuestras fuerzas. De hecho, yo bajé 2 veces una ponencia y otra vez con Ricardel, ¿no? Entonces, estábamos muy entusiasmados de que esto iba a funcionar y no pensábamos, la verdad, que iban a hacer esto. Y no lo pensábamos por dos cosas importantes. Una, porque esto era un pacto de Estado para solucionar el antigitanismo, es decir, un pacto de Estado contra el antigitanismo, es decir, para buscar soluciones para el antigitanismo. Eso por un lado, o sea, por lo tanto ya esperábamos que ya que se estaba dando esa voz y nada más ni nada menos que en el Congreso de los Diputados, donde decide la soberanía del pueblo español, pues pensábamos que iba a ser algo más. Pero por otro lado, teníamos la certeza de que había 3 diputados gitanos y que la Sara, el Ismael y Bea iban a empujar más. Es que yo, la verdad, me he asombrado por las dos vías. Me ha asombrado porque los diputados no gitanos, que tenemos que hablar muy bien. Ahí había unas diputadas que han puesto muy buena voluntad. María Dantas es una mujer que es la 4ª diputada que tenemos en el Congreso, ¿no? La Pilar Calvo de Jun, una fenómena, también nos ha apoyado un montón. La vecina de Bildu también trajo un marco importante de fuerzas, ¿no? Entonces, teniendo eso, más 3 personas más del pueblo gitano, la Teresa Angulo del Partido Popular, que como bien sabéis nos reunimos con ella pidiéndole que hubiera algo del estatuto. Es decir, pensábamos que eso iba a salir como mínimo, el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano, o por lo menos, ¿vale?, una conversión del Consejo Estatal en una asamblea democrática real para darle paso al estatuto, es decir, el reconocimiento político del pueblo gitano. O sea, pensábamos que iba a tener algo bueno. Y bueno, por voluntades y por mandar documentos no ha querido. Y bueno, algunos de los ponentes como Ricardé o como la que fue por las Baleares o algunos otros han comentado y han hablado del estatuto. O sea que se ha dicho muchas veces lo del estatuto. Y ya no hablemos del catedrático de Derecho Fernando Rey, como impuso el reconocimiento, como el que ya tocaba, que ya era hora. Es decir, ha habido personas que han hablado con mucha fuerza y con mucha autoridad y sin embargo no apareció nada de eso. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que vemos nosotros después de 30 años de historia y sabiendo cómo funcionan las cosas? Que es más de lo mismo. Es un engaño, nos han engañado. Esto no sirve para nada. Esto es más de lo que teníamos, más asistencialismo, es más, aún peor porque realmente no tiene ni presupuesto, no hay presupuesto. Increíblemente, un pacto de Estado que han removido a todos los grupos políticos y que había un consenso y unas mayorías, etcétera. Estamos asombrados que después de teniendo 158, digamos, actuaciones o cosas que se tienen que trabajar, no tenga presupuesto. Es que ya eso ya lo dice todo. La ya clama al cielo, ¿no? Con eso ya decimos bastante. Y por otro lado, pues eso, el vacío y el hueco de cosas que tengan que ver con el empoderamiento, el reconocimiento y la asistencia del pueblo gitano jurídico y políticamente. Fijaros bien, ha habido grupos como Esquerra Republicana, y creo que Jun también tiene algo de eso, donde se pedía que era algo lógico, algo que se tiene que dar sí o sí. Se va a dar, lo tengo claro, pero se tenía que haber dado en este momento. Una de las cosas que se han pedido es que, ya que hay un reconocimiento de las persecuciones contra el pueblo gitano, desde que en 1499 la primera plasmática ya fue maldita contra nosotros, que esto se repitió empezando por reyes católicos, luego con Carlos I, Carlos II, Felipe, pues lo otro, o sea, que todos los reyes se han ido por ahí. Una cosa que se pedía por parte de los grupos es que la corona, pues de una forma cariñosa, tampoco hay, de una forma cariñosa, pues porque somos los gitanos y somos españoles. Es más, España sin los gitanos no sería la España que es ahora. España gitana, se ponga como se ponga, ¿no? 600 años de historia y nadie puede entender a España sin el pueblo gitano.
Entonces, es parte. En el mundo entero se conoce más España por nuestra cultura, por nuestro folclore, por el flamenco, que en sí por España. Por lo tanto, de una forma cariñosa tocaba que en este caso se hubiera apoyado que la corona pidiera perdón por tantos siglos de persecución. Mirad, el otro día en mi muro lo tenéis puesto el vídeo, ¿no? En mi muro de Mariano Fernández Jiménez lo tenéis puesto el vídeo. El otro día, ayer, la Generalitat de Cataluña, el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, volvió a pedir perdón otra vez. Y eso que hay una declaración institucional, la tengo por aquí, ¿eh? La tengo aquí detrás, que ahora si queréis la pongo, ¿no? Hay una declaración institucional, sí, la voy a poner, quiero que la veáis, ¿no? La tengo por aquí. No sé si se podrá ver bien. Dime, Pocha, si se ve bien. No se ve, pero bueno, sabemos de qué hablas, Ahí Explica no un la poco qué enfoca. consistía ese acto. Bueno, no sé, me gustaría que lo vierais todos. No sé si pongo bien la cámara. Sí, Bueno, sí, esto es... sube para arriba un poco. No, No te me la da puedes más. poner de costado. Bueno, más o menos. No, Bueno, lo digo. Tienes que tiene hacerle nada. una foto. Esto es una Hazle una foto y declaración. súbela al perfil. Esto es, Hazle una como foto y veis, súbela al perfil. tiene los logos del Palau del Parlament 29 de marzo de 2007. ¿Vale? Ujú. Vale, en el 2007 el Parlamento catalán pidió perdón y de esta forma. Declaración del Parlamento de Cataluña por el reconocimiento de la persecución y el genocidio del pueblo gitano. Leída en el plan del Parlamento el día 29 de marzo de 2007. Esto fue una sesión extraordinaria en el Parlamento de Cataluña, donde el Parlamento de Cataluña no solamente la reconoció, sino que pidió perdón. Bueno, pues no vayáis más largo. El presidente, ahí está el vídeo, si alguien lo quiere ver, lo tengo puesto en Mariano Fernández Jiménez, y creo que en Tito también lo he puesto, ¿verdad? Creo que sí. Donde el presidente vuelve otra vez no solamente a reconocer nuestra historia compartida, sino vuelve a pedir otra vez perdón por aquellas cosas que hicieron más desde los poderes de Cataluña durante siglos. Tanto, eso no ha podido entrar, que sería un paso importante de que la corona pidiera perdón. Ojo, el Papa hace un par de años pidió perdón por el daño hecho al pueblo gitano. O sea Pero es que que lo haga la además, corona es lo que toca. Pues ni eso se ha hecho. Mariano, además, hace pocos meses venimos de una PNL que registró Esquerra Republicana, ¿vale? En la que precisamente se recortó parte de esa PNL que tocaba la parte de que se le daba un rango diferente al Consejo Estatal, eso se modificó, pero sí que se aceptó la persecución de la serie legislativa continuada contra el antigitanismo para que eso se derogara de alguna manera, como ya pasó en 2015 con el pueblo judío, ¿no? ¿Por qué no se ha incorporado eso al pacto? Porque eso estaba aprobado en el Parlamento. Es que nos encontramos con estas cosas, ¿vale? Que hay cosas que se están aprobando y que luego no están introducidas dentro de esto. Nos encontramos con que el antigitanismo se ha metido en el Código Penal dentro de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, y yo creo personalmente, igual estoy equivocado, pero yo creo que estaría muchísimo más blindado si estaría contemplado dentro del Pacto de Estado contra el Antigitanismo. Porque esa anterior ley a la que hago referencia ahora mismo va a estar recurrida en el Tribunal Constitucional. Si se tumba entera, nos quedamos sin antigitanismo en el Código Penal. Por lo tanto, tenemos que ver, y alguien debería de explicar estas cositas con mayor claridad, porque parece ser que se está mercadeando con los intereses y las cosas que afectan a todo el pueblo gitano en intereses de partidos políticos que ninguno queremos. Que ninguno queremos, excepto aquellos que están en esos partidos cobrando por su labor. Que entendemos que se deben a su partido. Pero en el mismo momento que haya gente que esté utilizando esto, sabiendo además que estos son perjuicios para el pueblo gitano, porque estos son perjuicios para el pueblo gitano, ni más ni menos, se está haciendo un lavado de cara ante Europa con el beneplácito de las instituciones gitanas. Y esto hay que decirlo así de clarito. Es una vergüenza. La estrategia 2030 es un fracaso. Está condenada al fracaso. Tenía que haber empezado en el 2020. Estamos en 2023 y todavía sigue sin dotación presupuestaria. Tenía marcados unos indicadores
que ya para el 2026 es imposible llegar a cumplirlos, porque la estrategia se iba cumpliendo año a año con una serie de indicadores para que fuera efectiva, para que no fuera la misma chapuza que fuera de 2010-2020, ¿vale? Pues nos encontramos que a día de hoy, señores, todavía no está aprobada, porque los gitanos en el Consejo no han querido aprobarla, no quieren tragar con el Ministerio y espero que se mantengan en esa posición y que no voten en una ley que nos está condenando, que además está trayendo discursos que son completamente ajenos al pueblo gitano. Nos están haciendo partícipes de una problemática que nosotros no tenemos. Nuestro problema no es la diversidad sexual, compañeros. Claro que Os lo no. digo de verdad. No es ese nuestro problema. Nuestro problema más gordo es que somos analfabetos, pero no tontos, ¿eh? Pero no tontos. Y no nos engaña cualquiera, ¿eh? Tenerlo en cuenta que no nos engaña cualquiera y que hasta aquí, por lo menos por mi parte, hasta aquí hemos llegado, ¿vale? El que quiera defender algo tendrá que demostrar con estudios, que es una realidad lo que está diciendo y que no es un cuento que asumen de la sociedad mayoritaria para sacar dinero. Y lo digo bien clarito. Y estoy abierto a dialogar con quien quiera. Estoy harto de ver que 158 medidas que tienen que ver con la diversidad sexual y la diversidad cultural, ¿para cuándo? Y la vivienda de mi pueblo, ¿para cuándo? Y los derechos humanos que están siendo violados sistemáticamente en los últimos 4 años, ¿para cuándo? ¿Cuándo se va a oír la voz de los gitanos de verdad? Estoy muy harto, Mariano, de verdad, muy Sí, harto. claro. Hubiera sido muy bueno que se hubiera añadido lo que otros grupos partidos políticos le han puesto. Es decir, que la corona pidiera perdón como ya ha hecho el gobierno de Cataluña y otras autonomías, ¿no? Hubiera sido muy bueno. Pero además, que esto hubiera tenido un contenido real, verdadero, que fuera una apuesta real por evitar el antigitanismo, por dar la verdadera igualdad al pueblo gitano con los demás pueblos del Estado, por eliminar barreras de verdad, hubiera sido algo necesario. Pero vamos a explicar el porqué de esto, vamos a explicarlo. Europa lleva ya años pegándole tirones a España por la cuestión gitana. O sea, esto se tiene que saber. La ECRI y ya le han pegado muchos tirones a España porque no reconoce a su minoría nacional y porque su minoría étnica nacional no tiene derechos. Y por lo tanto hace ya tiempo que se le está pidiendo explicaciones, se está yendo a Europa, a España, que tiene que trabajar con su minoría nacional, en este caso el pueblo gitano. Entonces, ¿qué han hecho? Montaron este pacto de Estado que teóricamente, ya digo, le pusimos toda nuestra buena voluntad, creímos que iba a ser muy bueno. Luego hay 3 diputados gitanos que nos tendrán que explicar, y lo digo claramente, como vamos a empezar a pedir explicaciones a todos, quiero que sepáis que desde este muro vamos a explicar muy claritamente todas las cosas que el pueblo gitano padece, sufre y los por qué no tenemos unas mejoras. Y en este caso vamos a hablar solamente de los 3 diputados gitanos, pero vamos a hablar de todo lo que está fallando en el pueblo gitano. Esos 3 diputados gitanos nos parece que no han hecho su trabajo bien, porque ellos tenían que haber puesto, ya que uno pertenece al PSOE, otro pertenece a Podemos y otro a Ciudadanos, y sabemos muy bien que el PSOE y Podemos son los que tienen el gobierno, que no son, lo que quiere decir es que no son diputados de la oposición, han sido diputados del gobierno. Ellos tenían que haber hecho que esto fuera un poquito más contundente, con más sabor y que tuviera algunas medidas que fueran buenas. Lo que nosotros entendemos es que lo único que se ha hecho es lavarle la cara al Estado español, no hacer nada que de verdad sea consistente para que haya un cambio real en cuanto a las necesidades y derechos del pueblo gitano, con la, digamos, complicidad de 3 diputados gitanos que lo único que hacen es taparle la cara, porque claro, imaginaros que ahora Europa le dice a España, oye, no nos gusta lo que has hecho. Y dice Europa, y dice España, ¿cómo que no? Hemos traído a 30 ponentes, a los cuales no han escuchado. Yo no veo nada aquí, bueno, algunos del LGTBI puede ser que haya ido, ¿no? Que haya entrado, pero yo no veo nada aquí de lo que han dicho los ponentes. Esa es una verdad. Y segundo, le diría, y tenemos 3 diputados gitanos que lo han firmado. O sea, que se han traído a 30 personas del pueblo gitano para que expliquen las necesidades del pueblo gitano. Y además hay 3
tres diputados gitanos que además están en los partidos de poder, le hemos lavado la cara a Europa, le hemos lavado la cara al Estado español. Ahora el Estado español puede decir claramente que ha hecho un pacto de Estado por el antigitanismo, que tenía ponencias de gitanos de muchas partes del Estado, que tenía tres diputados gitanos y que esto es lo que ha aprobado con el beneplácito del pueblo gitano. Pues así de maquiavélico y así de feo es lo que ha pasado. No, No no, sirve para nada, pero le van a lavar la cara al Estado español de cara a Europa. totalmente. Yo creo que lo han aguantado, Mariano, a los tres diputados gitanos, porque saben, como Europa les ha tirado de las orejas varios años atrás, han dicho, ¿cómo? Tenemos que hacer, coger a tres gitanos, tenerlos aquí, para lavarles la cara, primo. Ahora completamente con lo que acabas de decir, me doy cuenta porque están ahí, ahora mismo. Bueno, pero la realidad Es por lo que es yo que, veo. es que ellos son tres diputados gitanos que lo único que están haciendo ahora es justificar que el Estado lo está haciendo bien. Una vergüenza. Y yo lo digo desde aquí, hay que pedir explicaciones. Hay que pedir explicaciones el por qué no han por lo menos, hombre, yo entiendo que no es fácil nada, ¿eh? Pero, hombre, 158 medidas, ninguna es algo nuevo, ninguna es algo positivo, ninguna habla de reconocimiento. Lo de que la corona pidiera perdón por visto y pedido por otros grupos políticos no ha podido encajarse. Es decir, una visión más clara y unas medidas más claras para que el pueblo gitano pueda sobrevivir de una forma mejor, tener la plena igualdad en los próximos años. No se ha hecho nada sobre eso y encima se ponen 158 medidas, que es lo que se está haciendo desde las asociaciones, desde lo que se llama el desarrollo del pueblo gitano a través de la cartera de Igualdad y de Asuntos Sociales. O sea, para eso hemos hecho un pacto de Estado y lo que aún es peor, ni siquiera tiene dotación económica. Eso es ya para morirse. O sea, te engañan y encima te dicen, ya la, hicieron un duro. Claro, sí, pondrán algo de dinero en todo el apartado que va de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como siempre Señores, pasa con ¿quieren ellos. ustedes hacer estadísticas sobre gitanos? Reconozcan al pueblo gitano. Denle el reconocimiento pleno y político. Y a continuación el pueblo gitano se encargará de hacer la unidad de estadística y transportará los datos a los diferentes ministerios para que se implementen las políticas con los datos reales, pero datos reales que estarán manejados por gitanos, porque otro de los intentos que se está tratando en el ministerio de hacer es la cuestión de cómo se consiguen datos étnicos. Es decir, no queremos los gitanos un censo, lo decimos desde aquí, lo hemos dicho toda la vida y es algo ilegal. Por lo tanto, no debatan ustedes ni creen jornadas para hablar de estas cosas, que no toca un censo, que lo que toca es el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano, porque están incumpliendo ustedes la Constitución española con nosotros, que somos un pueblo, que tenemos tradiciones, costumbres, cultura, lengua y pertenencia a este territorio durante 600 años que se van a cumplir en 2025. Y para entonces tiene que estar dado el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano, porque si no, los lobbies políticos que ahora estamos trabajando de alguna manera dando el mensaje, lo que haremos es centrar nuestros esfuerzos en recurrir a las instituciones europeas y denunciar a este gobierno por el incumplimiento de la normativa europea, porque se la están saltando. Se la están saltando, porque lo que tocaba en este periodo 2020-2026 era haber dictado unas medidas de empoderamiento político del pueblo gitano. Como mínimo, haber convertido el Consejo en un órgano ejecutivo. Señores, que tenemos una Dirección General de Animales, que tenemos una ley que protege los derechos de hasta las ratas, que ahora si matas a unas ratas cobatos vas a la cárcel. Y se están quemando casas de gitanos, y están matando gitanos, y aquí no pasa nada. Afortunadamente hemos oído que ya hay no menos de 36 de los de Peal de Becerro que están desfilando ya por el juzgado. Qué bien. Ya 8 meses después, desamparado de toda la administración, sin que ningún partido político haya salido a la palestra a decir que estaba pasando esto. Hemos tenido que ser los gitanos los que salgamos a dar la voz por ahí de aquella manera. ¿Por qué? Porque ni protocolo antipogromo ni nada. Todo una mentira. Todo, absolutamente todo. Ni hecho, es verdad. Hay que cambiar porque esto
Lo he dicho antes, el mayor problema que tenemos los gitanos es que somos muy analfabetos. Tenemos los índices en educación más bajos de cualquier cultura que pueda haber. Pero eso no significa que seamos tontos. Ya hemos aprendido, ya nos hemos quitado los miedos del franquismo. Ahora sabemos que tenemos herramientas con las que combatir los actuales sistemas antigitanos. Que no digo yo que sean antigitanos, que lo dice Europa. El sistema español, el gobierno español es antigitano. Y lo ha demostrado en la subcomisión del Pacto de Estado del Antigitanismo y en el Pacto de Estado que acaban de aprobar, donde no nos dan absolutamente nada. Encima, se crean organismos que hay que ponerlos en sospecha. Parece que hay una medida por ahí que hay que crear una entidad gitana para que vigile a su vez a los gitanos y sea garante de no sé qué. ¿Qué cuentos son estos? ¿Qué pamplinas son estas? Por favor, si quieren hacer cosas con gitanos, lo primero, el reconocimiento pleno y político es lo que toca. Lo demás es todo pamplinas. Y ya estamos hartos de pamplinas. Ya estamos hartos de pamplinas. Asamblea Nacional Gitano y Gobierno Gitano que decida las cosas. Eso es lo que me pide a mí el cuerpo. Eso es lo que, para aquellos que nos están oyendo, que sepan que nosotros pertenecemos al grupo Plataforma por la Asamblea Democrática Estatal para la consecución del Estatuto del Pueblo Gitano. Estamos reivindicando una asamblea democrática donde los gitanos y las gitanas puedan elegir a sus representantes democráticamente y un estatuto cultural que nos dote de competencias necesarias para que los gitanos tengamos la plena igualdad con los demás pueblos y ciudadanos del Estado. Eso es lo que toca y lo que tienen otras minorías en otros países del mundo. Entonces, cuando vemos que seguimos dando vueltas, que después de tantos años de apretar el tema, de pedir esto del estatuto, y que ahora, después de un pacto de Estado que teóricamente pensábamos que iba a ser muy bueno y que habíamos puesto todas nuestras ilusiones en que iba a salir algo bueno, pequeñito, pero bueno, cuando hemos visto lo que ha quedado en el papel, las 158 medidas, que no son ni más ni menos que todo lo que había hasta ahora, pues la verdad que nos ha dolido mucho. Por eso hemos decidido que lo vamos a explicar al pueblo gitano y al pueblo no gitano, lo que está pasando. Y haremos más directos como este, explicando la realidad. Y en este momento culpamos mucho, muy mucho, a los 3 diputados gitanos, porque creíamos que ellos iban a apostar porque hubiera un paso hacia adelante, no que nos quedáramos como estábamos después de 2 años de ponencias y todo el desgaste que ha habido aquí. Es decir, ha habido bombos, platillos, ha habido 2 sesiones especiales en el Congreso, en el plenario, de los diputados hablando de gitanos, lo cual a mí me ha llenado de orgullo. Las cosas como son, a mí me ha gustado mucho escuchar a los políticos, a los parlamentarios gitanos y a los no gitanos hablando del pueblo gitano, ¿no? Y se han dicho cosas muy importantes que ahora vamos a pasar a explicar lo que cada grupo político, cada persona dijo, que en positivo, ¿no? De verdad, ha sido muy bueno. Pero la consecuencia, el resultado de estas 158 medidas que tenemos aquí en el boletín del Congreso no sirven para nada. No hay nada nuevo, salvo un punto que ya os digo, es lo que he comentado, que lo vuelvo a explicar, que se cree una figura que los ayuntamientos tengan que tener un gitano, una gitana de referencia para que las cosas que haga el ayuntamiento a favor del pueblo gitano sean más efectivas. Eso nos parece bueno. Ahora, eso sí, no tiene que ser el ayuntamiento el que lo elija. No os dejéis engañar. Tiene que ser el pueblo gitano el que lo elija. Al fin sí, porque si no, si es el ayuntamiento quien lo elige, pues será una marioneta del ayuntamiento. Si es el pueblo gitano el que lo elige, pues servirá a su pueblo, como es normal. Y estas cosas el pueblo gitano las tiene que aprender. Hay que abrir los ojos. Hay mucha gente que está diciendo hoy, y sobre todo desde Filadelfia, y esto lo reclamo también. No, política no, política no. Compañeros, el mundo es política. Las leyes, todas esas consecuencias, todas esas normativas que luego nos dan la vida o nos la quitan, nace de la política. Por lo tanto, tenemos que participar en política para que podamos hacer lo mejor por nuestro pueblo. Para que las políticas que se hagan desde los ayuntamientos, las autonomías o los gobiernos nacionales sirvan para beneficiar al pueblo gitano, no para hundirnos. Claro que hay que participar en política. Es que la política va en el IVA, Mariano. En el IVA que nos cobran a todos está la política. O sea, que eso de que no hay que hacer política, compañeros, nosotros subvencionamos a la política mediante el pago de los impuestos de todos los días.
de cada vez que compras alimento, de cada vez que pagas un impuesto de rodaje, cada vez que haces cualquier pago de Hacienda, cualquier cosa de estos. Claro que estamos en política. El no estar en política activamente hace que esté gente que puede traerte cosas muy perjudiciales, como nos está pasando ahora mismo al pueblo gitano, que estamos en una deriva que no sabemos hacia dónde vamos y que de una vez por todas tenemos que ser los gitanos los que digamos, un momentito, no nos llevan discursos de la mayoría. No, 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 no. Discursos reales. ¿Cuál es el problema del pueblo gitano? Trabajo, vivienda, educación, salud. Tenemos 15, las mujeres gitanas tienen 15 años de vida menos que las mujeres payas, compañero. Y estos son datos, porque hay estudios médicos al respecto. Estos son datos. Sigue habiendo infravivienda, sigue habiendo chabolismo en las grandes ciudades. Estos son los problemas que tiene el pueblo gitano. Estos. Y estos problemas solo se pueden solucionar desde un gobierno gitano. Ni más ni menos. En el momento que como los catalanes o los vascos seamos capaces nosotros mismos de gestionar los recursos que obligatoriamente el Estado tiene que poner a disposición de un pueblo que lleva aquí 600 años, como llevan los vascos o los catalanes o los gallegos o los andaluces, bastante más años, por ejemplo, que los riojanos, ¿vale? Cuando yo nací, yo soy ahora mismo riojano, pero cuando yo nací, La Rioja era Castilla, Vale, yo. compañeros, y de ahí salió un estatuto que se pusieron de acuerdo 7, 8 mil riojanos y hoy La Rioja es una comunidad autónoma con 2.100 millones de euros de presupuesto para 350.000 riojanos que lucharon y pidieron sus derechos. Nosotros somos 1 millón de gitanos. A ver si empezamos a pedir lo que nos corresponde ya. Claro, claro que sí. El pueblo gitano se tiene que concienciar de que tenemos derechos políticos, que no tenemos por qué ser los últimos de la fila, que hay un derecho internacional aprobado, que hay un derecho de las minorías nacionales a las cuales se les reconoce, se les da estatutos, se les da voz y voto en los parlamentos, se les da asambleas legislativas para que ellos puedan autogestionarse culturalmente. O sea, y esto existe en el mundo. Hoy en día tenemos a 9 minorías en Sudamérica pidiendo derechos políticos. En Europa tenemos a más de 15 minorías que ya tienen derechos políticos, incluido el pueblo gitano en Hungría. Entonces, lo que estamos pidiendo no es nada nuevo, es lo que toca, es que el pueblo gitano tenga derechos políticos, autogestión, para que podamos tener la misma igualdad, se hagan verdaderas políticas reales de las que el pueblo gitano necesita, no las que deciden 4 técnicos no gitanos en un despacho, sino las políticas que deciden los gitanos desde el conocimiento, desde el dolor, desde el conocimiento y el dolor de las tripas, de ver cómo se puede mejorar nuestro pueblo. Eso es lo que nos hace falta. Un estatuto cultural y una asamblea legislativa. Fijaros, haceros una idea, ¿vale? Cuando hablamos del estatuto, hablamos dentro de las competencias culturales, una de las peticiones que tiene este grupo asamblea, ¿vale? Es la concesión de un canal de televisión, ¿no? Cuando mirábamos los presupuestos generales del Estado, de las diferentes comunidades autónomas que tienen su derecho a tener su canal autonómico de televisión, veíamos y hacíamos cuentas con que el 1% de las televisiones autonómicas cediera el 1% de su presupuesto, lo cediera para la creación de un canal de televisión gitano, nosotros tendríamos un canal de televisión nacional gitano donde verdaderamente se diera a conocer quién somos, fuera parte de los GC Kings, de Palabra de Gitano y de todos estos circos mediáticos que se ven en la televisión. Y verdaderamente imaginaros lo que supondría para nosotros 24 horas de televisión donde podríamos tener tertulias, debates, cine gitano, artistas gitanos, reality shows hechos por gitanos, etcétera, etcétera. Eso cambiaría el chip. Una hora de televisión hace más que 10 años de trabajo. Pues el 1%, compañeros, el 1% que cedieran cada uno de los diferentes canales territoriales que hay. O sea, fijaros si es posible el encaje y el coste mínimo que tiene, ¿vale? Y no quieren porque nos ampara todo el derecho del mundo, solo hace falta voluntad política. Mirad, se ha dicho que si la Constitución, que si no sé qué, nada, es mentira. No hay que cambiar la Constitución.
única y exclusivamente con un decreto de ley y el Consejo de Ministros mediante una ley orgánica, esto se hace en el martes que viene, si quieren. Hace falta voluntad política, como repito. Es un derecho que tenemos ganados, que son 600 años de convivencia y que la Constitución lo reconoce. Ahí están los artículos, Mariano. Claro, el preámbulo de la Constitución ya habla por sí solo, donde se dice que se monta un Estado jurídico y político para que todos los ciudadanos españoles y todos los pueblos de España puedan hablar su lengua, su cultura, sus tradiciones, sus valores. Así de claro. Y entonces, ¿qué digo yo? ¿Y qué pasa con el pueblo gitano? ¿El pueblo gitano dónde está? Por eso pedimos el reconocimiento del pueblo gitano. Solamente con que se nos dé el reconocimiento pleno político del pueblo gitano, tendríamos todas las ventajas que la Constitución dota a las comunidades autónomas, a los otros pueblos de España, dotándolos de estatutos. Ellos los tienen culturales y territoriales, pero nosotros solamente un estatuto cultural. Pero la propia Constitución ya nos abre la puerta cuando dice que esta es la España de los pueblos, para recuperar su lengua, su cultura, sus tradiciones y sus valores. Muy claro lo dice. Y decimos cultural, no decimos territorial. Nosotros no queremos una gitania. Yo me siento riojano, el Mariano catalán, el otro andaluz y el otro extremeño y todos a la vez españoles. Pero somos un pueblo dentro de una nación. Somos el pueblo gitano. Además somos parte de la nación gitana. Es que estamos hablando, señores, estamos hablando de más de 1 millón de gitanos en España, ¿vale? Estamos hablando de más de 12 millones de gitanos en Europa. Y estamos hablando de más de entre 15 o 20 millones de gitanos en el mundo. Es que hay países que no tienen el número de habitantes que nosotros tenemos y no estamos reivindicando un territorio en ninguna parte del mundo. Que no, no. Y no solamente son pochas. Hay comunidades autónomas hoy en día que no tienen 1 millón de habitantes como tiene el pueblo gitano. Ahí tiene La Rioja, ahí tienes Murcia. Hoy fíjate, tendríamos los mismos habitantes más o menos que tiene Extremadura. Claro. Y ya no digamos Navarra. O sea, que tenemos por proporción de gitanos españoles gitanos, que es como se explica bien, los españoles gitanos somos más de 1 millón. Con lo cual tendríamos derecho a una autonomía cultural, sí o sí. Es que esto es derecho político, compañeros. Otra cosa es que el Estado mira para todos lados. Lo saben, ¿eh? Lo saben. Está en el aire. Cuando se lo comentamos a los políticos, bueno, lo vamos a ver. Ojo, tenemos que explicar también, Pochas, lo de la ministra de Igualdad el día 28. Cuando estuvimos hablando con la ministra Belarra el día 28 y le hablemos del estatuto, automáticamente dijo, sí, lo tenemos que dar, pero pedirlo a través del Consejo Estatal. Es decir, que saben que sí, que saben que es necesario, que es lo que toca, que de alguna forma Europa lo está pellizcando a España para que lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Porque el Estado español va a intentar retrasarlo todo lo que pueda, porque no le interesa, así de claro. Es un asunto más que político, es un asunto económico, compañeros. No están ejerciendo el gasto necesario para la verdadera igualdad del pueblo gitano. Hacen 4 políticas asistencialistas y con eso calman conciencias, pero eso no vale. Lo que ha pasado ahora con este pacto de Estado es más de lo mismo. Se quieren calmar, les va a valer. Ojo, cuando Europa les diga ¿qué habéis hecho? Y digan, hemos hecho un pacto de Estado. Ah, sí, con 30 ponencias. Ah, sí, qué bien. Y 3 gitanos diputados. Ah, pues entonces tiene que ser la mapa de bueno. Pero realmente no vale para nada. 158 medidas que no sirven para nada. Ya, hay una que nos gusta, lo digo bien, no Pocha, hay una que nos gusta. 157 medidas que no vale para nada. Entonces, ¿esto qué es? ¿Para qué este pacto de Estado? ¿Para qué tanto petardo y tanto folclore y tantas luces luminosas en el cielo de dos reuniones plenarias del Congreso? Hablando de gitanos, para que al final salgamos con lo mismo. Y lo peor de todo, ¿vale? Con el apoyo de los 3 diputados gitanos. Eso es lo peor, lo que más me duele. Que los 3 diputados gitanos no han salido ahí diciendo no estamos de acuerdo, que era su obligación. Pedimos derechos políticos, pedimos el reconocimiento del pueblo gitano, pedimos el empoderamiento, pedimos que se pida perdón desde la corona. No lo han hecho. Han sido lights. No han salido cantando victoria como que esto era muy bueno. En fin, la historia y el pueblo gitano y la juventud lo dirá. Tiempo al tiempo. Es así, es así. Tú fíjate tú si
carece de importancia realmente lo que se ha hecho, que bueno, que si verdaderamente habría sido algo transformador de verdad, pues no se habría visto el Congreso como se vio el día que se votó, ¿no? Había 4 gitanos. Había 4 gitanos y habría habido allí, pues, el graderío lleno, ¿me entiendes? Si habría sido algo sustancial a lo que se habría llegado. Pero es que a una comedia, pues hay algunos que no nos prestamos a estas comedias, porque Pero, sabemos realmente lo pero, que es. pero las dos veces no nos han llamado. No entendemos por qué cuando hay unos palcos específicos para el pueblo, los diputados gitanos no nos han informado. Han ido 4 gitanos de rebote. O sea, ¿por qué no han informado al movimiento, al Consejo Estatal, a todos? Pero, oye, este día vamos a hablar de gitanos, venid el que podáis, que para eso están las invitaciones, ¿no? Pues Es porque que igual increíble, todo lo que se ha hecho es las voces increíble. son críticas y no les gustan escuchar voces críticas en el Congreso. Mira, lo voy a explicar, ¿eh? El año 2005 hubo un reconocimiento existencial del pueblo gitano en el Congreso de los Diputados. Yo estuve allí, año 2005, por ahí tengo la invitación. Bueno, pues aquel año, pues ya fuimos más de 180 gitanos, de todas las comunidades autónomas fuimos. Estaban las gradas llenas nuestras, porque se nos llamó, se nos invitó. Ahora, 2 plenarios importantísimos para el pueblo gitano, donde se ha hablado exclusivamente de gitanos, de la historia, del genocidio, de tantas cosas de pragmáticas contra el pueblo gitano, y no han llamado a los gitanos para que estemos aquí, teniendo 3 diputados gitanos. No sé qué pasa. Es que no entiendo, cada vez vamos a peor, vamos para atrás. Pasa lo que te digo, que realmente, pues cuando uno analiza las cosas y eso, pues lo que tiene el miedo es que se puedan encontrar con alguien ahí arriba que diga esto es una vergüenza. Y no se arriesgan. Y no se arriesgan. Es que es así de sencillo, porque es que es una vergüenza, señores. Es una vergüenza que en el 2020 se tenía que haber puesto encima de la mesa, ¿vale? Todo el cambio del Consejo Estatal. Todo. Se tiene que convertir en un órgano ejecutivo porque no tiene sentido común, ¿vale? Que a estas alturas tengamos un consejo consultivo como único órgano de representación del pueblo gitano con el gobierno de España. Un consejo consultivo, señores. O sea, es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza. Es una afrenta para España ante Europa. Pues bueno, pues ahí seguimos con el Consejo Consultivo. Se mete una PNL que conseguimos que un partido amigo meta una PNL. Esquerra, fíjate, en la que se propone una modificación de ese Consejo, dotarlo de otro rango, ponerle una dotación económica, cambiarlo de alguna manera y darle una valía superior. Bueno, pues antes de llegar a votarse, se hacen enmiendas para cambiar esa PNL y son los propios partidos donde están los diputados gitanos los que modifican la PNL y la quitan. Es decir, vienen a darnos 5 y los gitanos dicen, no, que con 3 ya vale. No me dé 5, que con 3 ya voy bien servido. Es una vergüenza. Pero esto se podrá recurrir, buenas noches, Carlos, pero esto se podrá recurrir a Europa o a algún lado, ¿no? ¿O qué? Pero lo que estamos comentando, Julio, Pregunto, Mariano, imagínate. Dentro de lo que yo me llega a la mente, tío, pues se lo digo. Pero mira, Julio, te lo he explicado más o menos, mira, pero te lo explico bien y así lo entienden también todos. Ahora nosotros mandamos un escrito, una carta, denuncia en forma a Europa y decimos, miren ustedes, lo que se ha hecho en España con el tema del pacto por el antigitanismo del pueblo gitano es una pantomima. ¿Vale? Lo haremos. Ahora, cuando ellos le pregunten al Estado y digan al Estado que va, hemos hecho un pacto de Estado tremendo, de 2 años. Hemos traído a 30 ponentes del Estado gitanos. Bueno, había muchos fallos también, ¿eh? Lo dijimos. Y encima había 3 diputados gitanos. 3 diputados gitanos que están en el poder. Por lo tanto, oye, los que no les gusta esto porque son los rebeldes. ¿No entiendes? Es decir, es que le han lavado la cara de tal forma al Estado español de cara a Europa que va a ser muy difícil poder demostrar lo poco que vale este blanco sobre negro de las 157 medidas. Vale, pero yo me explico que como tantas federaciones que hay, tantas asociaciones que hay, con las firmas, con los sellos de cada asociación, yo creo que ahí se podría uno quejar para que verían que no somos, digamos, por ejemplo, ahí estaremos, Julio. Sí, lo haremos, pero unidad, tendrán,
Claro, Tendrán buena excusa, ¿eh? Ya te lo digo. Sí que lo haremos, pero tendrán buena excusa. eso seguro, tío Mariano, pero bueno, Claro, es que Carlos, ahí ¿cómo lo has visto tú? estáis hablando del El pacto pacto. del El pacto de pacto. Estado. Bueno, pues yo creo que ya lo habéis comentado vosotros, pero para mí, esto es una fachada, esto es un paripén, esto de cara a Europa, que Europa, como sabéis, lleva años tirándole las orejas al gobierno español, reclamando que hay una carencia democrática con uno de los pueblos del Estado, que es el pueblo gitano. Y bueno, pues lo que parecía un pacto de Estado, en realidad lo que se ha convertido en una decisión unilateral por parte de los que gobiernan, porque no es que lo diga yo, no es que lo digamos nosotros, es que son los mismos partidos que han participado en la subcomisión los que dicen que, bueno, pues que se ha parado antes de tiempo, que no ha sido totalmente claro, y lo que se han expuesto ahí son 158 medidas que, si las vemos todas, las repasamos una a una, la mayoría son pues ambiguas, que no tienen una claridad, que tienen mucho que ver con cosas que no, para no entrar en detalles, cosas que, vamos a decir, cosas que no son del todo aceptadas por la cultura y las costumbres y la forma de ser del gitano, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues están muy en onda de las nuevas tendencias políticas, sobre todo de las nuevas tendencias que gobiernan. Y, y bueno, pues yo creo que en lugar de 158, si hubieran sido dos medidas mucho más simples, pero a la vez mucho más importantes, pues habrían incluido pues todo el resto de medidas que han querido meter, ¿no? Para mí, las dos medidas que había que haber tenido en cuenta son: la primera, el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano. Claro. Es la simple, primera. reconocerla, ni más ni menos que como el resto de los pueblos que forman parte del Estado español. Ni más ni menos. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Por Entonces, supuesto. esa sería la primera. Y la segunda medida, pues yo creo que lo que habría que hacer es tener una asamblea, un parlamento gitano. Y Muy fijaros bien. bien que ya hay un órgano gubernamental, un órgano que está en contacto directo con el gobierno, que es el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que está reconocido como órgano oficial, pero habría que darle una vuelta de tuerca, habría que convertirlo no solo en un órgano consultivo, sino que sea en ambas direcciones. O sea, no solo de cuando los señores quieran consultar algo al Consejo. Poder ejecutivo. Ejecutivo. Exactamente, darle un carácter ejecutivo y, sobre todo, y esto sí que es importante, darle democracia. Totalmente, Carlos, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobran todas esas 158. Dos medidas necesita el pueblo gitano imperiosas ahora mismo, ¿vale? Y vienen ya con 45 años de retraso. Reconocimiento y estatuto. No hay más, ¿eh? No hay más. Y a partir de ahí los gitanos diremos cómo, cuándo, dónde, con qué y con quién. Así Pero lo es. diremos los gitanos. Y cuando lo hagamos nosotros, entonces cambiarán las cosas. Porque hasta ahora todo lo que se intenta con el dinero de la administración, planeado por payos, ejecutado por payos desde las altas esferas, va al fracaso sistemático. De tal manera que se niegan incluso a evaluar las estrategias. La estrategia 2010-2020 no se ha evaluado, señores. Es tal el fracaso que ha supuesto que no se ha evaluado. Y la 2020-2030, a día de hoy, 2023, no tiene un euro para gitanos. Cero presupuesto. Está sin llevarse a cabo. No se ha aprobado. Una cosa, Pochas.
¿Es Juan José Cortés el que tenemos pidiendo entrar? ¿Eres tú, Juan José? No sé. Súbalo. Y si no es eso. Es que yo no veo eso, Vale, Mariano, no veo yo Claro, aquí. solamente lo ya ve lo veo, usted. ya lo veo. Voy a subir a Juan José. ¿No? Esa es la realidad que tenemos una pamplina ahí montada, un tapado de cara, o sea, pero ¿qué medidas de educación ni qué nada si seguimos teniendo colegios guetos de niños gitanos e inmigrantes? Hasta que no se acabe con la segregación escolar, no podemos hablar de que el gitano tiene una educación normalizada, que es mentira. Es que es mentira. Empiecen por cerrar los colegios guetos, empiecen a contratar a profesorado gitano. Esas son medidas que afectan directamente al alumnado. Buenas No es noches. meterlos en clases cerrados, los 8 gitanos juntos, y que pase un profesor cada 2 horas a poner una película de vídeo. Primo Juan José, buenas noches. Buenas noches, Buenas Juan noches. José, ¿eres tú? Sí, ¿Qué Mariano, pasa, hombre? Buenas ¿Cuánto noches, tiempo? Juan. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Aquí estábamos dando una vuelta por el TikTok y demás y os he visto. Os sigo mucho, aunque creéis que no, Hombre, ahí en la sombra os lo sé, escucho y de yo lo verdad, digo muchas veces, ¿eh? Tú estuviste en Madrid y dijiste que nos apoyabas y lo sabemos que nos apoya, lo sabemos. por supuesto, Mariano, yo creo que es un sueño que tenemos todos desde hace mucho tiempo. Ya sabes que yo intenté unificar al pueblo gitano hace creo que fue en el 2010. Y 2010, Juan José, 2010. Nos juntemos en Madrid. Aquel día nos hicimos una foto con Tomatito, ¿te acuerdas? Y salí lleno de ilusión de allí yo. Sí, señor. sí, pero tú sabes luego que bueno, que hay intereses muy personales, muy, muy localizados, muy mirando para adentro más que para el pueblo, más que para afuera. Y eso, en cierta manera, hubieron algunos líderes nuestros que boicotearon un poco ese movimiento. Y hoy, Sí, claro. sería una potencia porque en aquel momento no había ningún partido político del bipartidismo. Fuera del bipartidismo no había ningún partido político excepto UPyD, que luego se deshizo. Y hoy sí podríamos haber Eso es. pegado una buena campanada y yo en aquel momento, cuando lo propuse, la idea no era crear un partido político en principio, pero sí un lobby cercano, algún partido que pudiera entender nuestra idea y nuestras formas, nuestro proyecto, nuestra ambición, ¿no? Y que respetara todos nuestros derechos, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollar ese proyecto que tiene que pasar el día de mañana, más tarde o más temprano, tiene que pasar por un partido político propio, ¿no? Para poder defender nuestros derechos, ¿no? Todo lo que no sea eso va, va a ser lo que estamos viendo. Los partidos nos van a entretener, nos van a dar 4 limosnas, nos van a contentar con 4 proyectos, con 4 subvenciones, más dinero y menos derechos para el pueblo gitano. Eso va a seguir siendo así Así hasta que no de. haya un brazo fuerte. Sí, Yo Mariano. nunca te dijo, José, y aplicarte a ti lo explico a la audiencia, ¿no? No podemos callarnos ante esta situación. No podemos callarnos ante esta situación, señores. Venimos de lo que venimos y todos sabemos de lo que venimos. Este verano pasado, lo que ha pasado ahí abajo en el sur, durante el COVID, lo que hemos pasado con el COVID. Aquí nos echaron al grupo antiterrorista a custodiar las casas de los gitanos por bulos de jambos que salieron diciendo que el camarón se había escapado y estaba pegando el COVID. Pues venga, el grupo antiterrorista rural encapuchado, metralleta en mano en las puertas de los gitanos. Sí. O nos activamos, o nos desintegran. Y van camino de ello. Y ya es hora de que nos pongamos en nuestro sitio, señores. Asamblea Nacional Gitana, reconocimiento pleno y político. Y un gobierno gitano, ni más ni menos. Eso es. Pues estamos en Eso un hace buen falta un gobierno momento. gitano. Estamos en un buen momento, porque si Sí. os dais cuenta, tenemos que aprovechar todas
la situación esta que se está creando pues con las redes sociales. El TikTok es un buen altavoz porque nos escuchan muchos gitanos y no hay mejor objetivo que la información. Entonces, nosotros que ya hemos ido tocando varias puertas, pues hemos llegado a la conclusión de que de momento, bueno, para el que no nos conozca, este movimiento lo que está intentando es crear el barco que tiene que empezar a navegar. Después, cuando ya esté ese barco creado, ya podremos tirar pues cada uno con sus pensamientos y sus tendencias políticas, más de izquierda, más de derecha o más de centro. Pero en este momento tenemos la necesidad de unirnos para crear un barco que pueda navegar al mismo nivel que los demás pueblos del territorio español. Entonces eso es lo que estamos reivindicando en este momento. Claro, ya bien, lo ha dicho Juan José Cortés, a mí me gustaría que lo recordáramos bien, porque han pasado 13 años, ¿no? En aquel momento que ya veníamos del 2005 de Mérida, como ya se os explica alguna vez, de crear la Asamblea Democrática, en el 2010 nos apuntemos pues, ¿verdad? A la orilla de Juan José, porque en aquel momento, pues, hombre, Juan José sabíamos que iba a ser un diputado gitano, ¿no? Entonces intentemos unirnos allí, como bien ha dicho él, votemos para crear una asamblea democrática, como ya os hemos contado, yo y Antonio Vázquez en algún momento hablábamos de 68, y es cierto, hubieron intereses de muchas clases y problemas que tuvimos en aquel momento que nos bloquearon. Pero bueno, ahora es un buen momento, Juan José lo ha dicho bien también, es decir, ahora ya no son dos partidos los que gobiernan, ahora tenemos a Esquerra Republicana, tenemos a Bildu, tenemos al PNV, tenemos a Junts por K, es decir, hay muchos partidos que sí que están dispuestos a escucharnos, de hecho, tenemos que decirlo claro, el grupo republicano metió una PNL pidiendo todas estas cosas, es decir, pidiendo el reconocimiento de la deuda histórica, pidiendo un estatuto y pidiendo que la corona pidiera perdón. Es decir, que ya hay partidos que lo están pidiendo. Por lo tanto, es un buen momento. No estamos haciendo este libro, ni mucho menos, porque tengamos desilusión, sino todo lo contrario, estamos ilusionados. Lo que pasa es que estamos diciendo lo que ha pasado en el Pacto de Estado contra el Antigitanismo, que no sirve para nada, ha sido una burla, ha sido un lavar de cara al Estado español para aún quedar bien con Europa, pero esto no sirve para nada. Y por lo tanto lo tenemos que decir públicamente. Ya toca el reconocimiento pleno y político del pueblo gitano. Y por lo tanto un estatuto, una asamblea legislativa, un gobierno gitano, unas competencias para el pueblo gitano, y así podremos tener la plena igualdad y podemos luchar contra el antigitanismo y las desigualdades. Y en cuanto a lo del partido político, un momentito, ya termino. En cuanto al partido político, pues tú ya sabes, Juan José, que yo monté el PNK. PNK sigue activo. Partido Nacionalista Caló, concurrimos a elecciones por las circunscripciones de Cataluña, también por las de Valencia, que los días me lo recordaron, es verdad. Entonces, pero sabemos que con un partido político en estos momentos, por el problema del sistema electoral, no podemos conseguir una representación fuerte en estos momentos. Por eso existe este derecho, el derecho de las minorías. Es una cosa que viene a nivel mundial, que está reconocido por Naciones Unidas y no solamente reconocido, sino pedido el reconocimiento de las minorías étnicas y la cuota y la reserva de escaños a las minorías para que tengan voz y voto, ya que los parlamentos se brindan con unas mayorías que no pueden conseguir las minorías. Esto es un problema solamente del pueblo gitano. Ahí tenemos caucasianos, teníamos a los sumi, tenemos 10 minorías en Sudamérica, o sea, hay muchos pueblos que le pasó lo mismo. Ojo, pasa que Europa ha dado muchos derechos a sus minorías, mientras que España no le está dando su derecho a su minoría nacional. Y de hecho, hasta en Hungría está reconocido el pueblo gitano y tiene un estatuto en Hungría, único y exclusivo, ¿eh? Aunque también ahora en Colombia se ha hecho un gran esfuerzo, se ha dado un reconocimiento importante que hasta la CRIM gitana, es decir, la ley gitana, tiene derechos jurídicos. O sea, que se están dando pasos en el mundo a razón del pueblo gitano, como razón de otras minorías que existen, pero España, sabiendo que toca, se está hablando en el Parlamento, se está diciendo, lo saben los catedráticos de Derecho Constitucional como Fernando Rey, y sin embargo siguen duro. Ahora, nosotros estamos empeñados en que lo vamos a conseguir el Estatuto del Pueblo Gitano. ¿Por qué toca? Porque toca y porque es de justicia. Por supuesto. ¿Por qué decimos que es un fraude y que es papel mojado el Pacto de Estado contra el Antigitanismo? El Gobierno de España ha firmado ya diferentes pactos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Pacto de Violencia de Género.
Bueno, el Pacto de Violencia de Género ha repartido ya en las comunidades autónomas una dotación presupuestaria de 500 millones de euros para llevar a cabo todas las políticas que están contempladas en ese pacto. El Pacto contra el Antigitanismo, que se acaba de aprobar, tiene una dotación presupuestaria de 0 euros. 0 euros. Pero, Por lo tanto, es papel mojado. Cambiar las cosas cuesta dinero. Y se cambian las cosas con el dinero que se recauda de todos los españoles, incluidos nosotros, que también pagamos impuestos, que todos los días haces la compra y pagas impuestos y echas gasolina y pagas rodajes y todas estas cosas. Bueno, es hora de que se nos contemple, se nos reconozca y seamos conjunto las demás, las otras 17 comunidades autónomas que tienen su propio presupuesto, lo tenga el pueblo gitano, para que potencie, porque no todos son las mismas prioridades, ¿vale? No es lo mismo estar abordando la diversidad sexual cuando resulta que no tengo casa donde cobijarme, no tengo trabajo, no tengo educación, tengo 15 años menos de esperanza de vida que la sociedad mayoritaria y un largo etcétera, que hay estudios confirmados que pueden demostrar que esto es así. Y ahora me vienen con un discurso de la sociedad mayoritaria a decir que los gitanos somos más machistas, somos más homófobos, somos más de todo. Miren, una cosa a un lado y otra cosa a otro. Ahora toca lo que toca y son los 5 ejes fundamentales de intervención que hay que hacer con el pueblo gitano. Educación, salud, trabajo, vivienda y empoderamiento político, que es lo que toca, Y mientras esto no se dé, España sigue teniendo una posición ante los tribunales europeos que si somos capaces de elevar una denuncia, España será sancionada. Y será sancionada económicamente, con el recorte de los fondos europeos, esto, lo otro, de los que luego están comiendo todos los políticos payos que liberan los partidos y que están trabajando en las asociaciones, que todos los conocemos, que son lo que son, para liberar el capital humano de los partidos que mandan. Así es. Y eso es una cosa que se tiene que saber, ¿eh? Que lo explicaremos en otros libros más adelante, ¿no? ¿Qué está pasando con las políticas que el pueblo, el Estado español, lleva a cabo con el pueblo gitano? ¿Por qué no llegan a su sitio? Porque no están hechas con buena voluntad. Se la imaginan no gitanos, las manipulan los no gitanos. Y cuando llega al pueblo gitano no ha llegado ni la mitad de lo que se destinó en su momento, porque la mitad se pierde en las manos de los partidos políticos y las personas que ellos van liberando, haciendo directores generales, director tal y director B, y proyecto tal y estudio tal. O sea que todo es una mentira. Es decir, la cuestión gitana hoy está resultando ser un beneficio para los partidos políticos para liberar a su capital humano que no le pudieron dar un sitio en los puestos electorales. Y así van liberando a capital humano con sueldos y la cuestión gitana está sirviendo para eso. Por lo tanto, hay que explicarlo también, que se aprueban 100.000 euros para el pueblo gitano y llegan 50 a las oraciones. Los otros 50 se han perdido liberando a capital humano de los partidos políticos. Hay que explicarlo. Y esto no solamente pasa desde el Estado, pasa a nivel autonómico y pasa a nivel municipal. Todo lo que es cuestión con gitanos se está malgastando el dinero, derrochando por parte de los partidos políticos. Y ojo que el presupuesto que está diciendo el primo Pocha no lo estamos pidiendo para seguir viviendo del asistencialismo. Nosotros ya nos hemos dado cuenta de que el asistencialismo genera más pobreza. Lo que necesitamos es ser nosotros los que decidamos y tener los mismos derechos que los demás pueblos. Si es que hay una carencia muy grande en la Constitución. Hay que leer nada más que el preámbulo de la Constitución para darse cuenta de que si lo miras con ojos gitanos, estamos ahí recogidos. ¿Entiendes? Ahí hay una explicación de por qué se crea la Constitución. Ahí hay una explicación de por qué se crean las autonomías. Está bien que nosotros no queremos una autonomía territorial porque no tenemos territorio y tampoco lo queremos, no lo estamos reivindicando ni pidiendo. Lo que queremos es una autonomía cultural que nos permita pues avanzar en una serie de puntos que son imprescindibles. Entre ellos la recuperación de la lengua, la formación profesional y la formación académica
y también los medios de comunicación, pero sobre todo el reconocimiento político del pueblo gitano. Eso es una carencia que se quedó ahí por las razones que sea, que no vamos tampoco a analizarla, porque a lo mejor en aquel momento tampoco estábamos preparados, pero en este momento sí estamos preparados. Entonces, este es el momento de pedirlo, porque cualquier catedrático en Derecho Constitucional de Europa se da cuenta y nos da la razón. Es así. Claro. Una cosa, Juan José, compañero, sí, sabiendo que no todo lo podemos decir públicamente, porque somos personas de trayectoria y de sabiduría, pero porque nosotros tuvimos una reunión con la Teresa Angulo y con algunas vecinas del Partido Popular, y bueno, nos hablaron bien, pero tú que has estado en el Partido Popular, ¿qué piensas que el Partido Popular piensa de esto del Estatuto del Pueblo Gitano? Tu opinión, en la medida que tú lo puedas explicar, ¿eh? Sabemos que no podemos decir muchas cosas. Sí, bueno, en principio, verá, el Partido Popular siempre que intenta presentar propuestas, intenta presentar propuestas que sean útiles, que sean válidas, que realmente sirva para el desarrollo de, no solo del pueblo gitano, sino de cualquier pueblo, ¿no? Eh, eh, lo que no van a apoyar nunca es, por ejemplo, lo que había hablado, ¿no? Asistencialismo, Socialismo. exactamente, el hecho de que el pueblo no se desarrolle. Mira, hubo una Eso. propuesta que hicieron que a mí me pareció que esto la presentó Casado y era una propuesta muy interesante para nosotros y fue que ellos querían aprobar dentro de, de la ley de empleo, de trabajo, lo que era la formación profesional dual. Eso quiere decir que mientras, imagínate nuestros niños, ¿no? Que se casan muy jóvenes, que Sí, sí. por A eso le cultura, llamamos, Juan José, le llamamos formación profesional bonificada. Lo dice bien. bueno, el Casado le llamó formación profesional Dual. dual, ¿no? Bien. Que mientras estaba aprendiendo una profesión, podía estar cobrando, ¿no? Y con eso Eso puede es. mantener su familia y luego, pues, enganchar en cualquier puesto de trabajo, ¿no? Eso me parecía una idea Claro, que a nosotros nos vendría muy bien para nuestros jóvenes, ¿no? claro. Y porque la formación y el empleo son dos cosas que a nosotros, eh, como pueblo que siempre ha tenido una cierta discriminación y que no ha podido tener acceso a los puestos de trabajo con tanta facilidad y hemos tenido que escoger trabajos más discriminados, ¿no? Y que al fin y al cabo hemos dependido de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo y de nuestra sapiencia, nuestra sabiduría, ¿no? Para poder buscarnos la vida, hemos tenido que coger trabajos residuos, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Y el mercado le ha quitado mucha hambre a muchos gitanos. Antiguamente, pues, el trato del ganado y lo que han sido muchos trabajos eh, de manufacturación, de hacer nosotros nuestra propio, nuestro propio empleo, hemos creado nuestro propio empleo. Esto a los jóvenes le hubiera supuesto una inyección no solamente económica, sino también de formación. Y eso hubiera proyectado a nuestra juventud al día de mañana, no solamente a sujetarse a la vital, ¿no? A una paguita y estar todo el día en casa en fin, haciendo cualquier otro tipo de actividad que no ayudan a nada, ¿no? Eh, yo creo que el camino tiene que ir por esa senda, ¿no? Buscar una medida que pueda ayudar a nuestra juventud a encontrar empleo, a formarnos a formar a nuestros jóvenes para el día de mañana y que los que tienen carrera y optan por una carrera sean la punta de lanza para que el día de mañana, pues, esa representación política que queremos y ese reconocimiento que queramos lo puedan defender en los altos estamentos, ¿no? Porque por mucho que nosotros aquí hablemos en TikTok, por muchas manifestaciones que hagamos, por muchas asociaciones que tengamos, si no tocamos poder, nunca vamos a conseguir, pues, ese reconocimiento, ¿no?
y hemos perdido una gran oportunidad, pienso yo que hemos perdido una gran oportunidad eh, con esta comisión, que yo participé de la primera que se hizo en la anterior legislatura como diputado, que luego cuando nos fuimos otra vez a elecciones se tuvo que desconvocar esa. Pero lo que hicimos entre todos los partidos es llegar a un acuerdo que esa comisión se iba a volver a abrir y se iba a volver a proponer para que se trabajara. Lo que yo no esperaba, yo pensaba que con los 3 diputados que había iba a ser suficiente como para que no nos dejaran, o sea, no nos dejáramos engañar, ¿no? Pero parece ser que no ha sido suficiente y que al final esto es papel mojado, no va a servir para nada, nada más que para que los políticos pues tapen sus vergüenzas y los partidos políticos que todos han apoyado, todos han hablado bien del gitano, pero no presentan medidas eficaces para erradicar, ¿no? Ese rechazo muchas veces y esa discriminación que seguimos. Eso es lo que hemos hablado con José justamente al principio, ¿no? Como verá la audiencia, coincidimos perfectamente, ya veis que no nos habíamos puesto de acuerdo en este tema, ¿no? Y me da mucha alegría que el señor Casado en su momento lo viera tan importante como lo vemos nosotros. Mira, si es importante que para nosotros es una competencia que pedimos. Y nosotros pedimos varias competencias para ese estatuto. Una de ellas son medios de comunicación, otra es la recuperación total de la lengua, como no cabe de otra, pero una de ellas es la formación profesional bonificada, que me parece bien la palabra dual, para que nuestros jóvenes se formen y puedan competir en el mundo laboral, porque ese es el futuro. Tener formación y tener escolarización, tener estudios y tener trabajo, por supuesto. Y eso da derecho luego a tenerlo todo. Fíjate, si es importante para nosotros que lo pedimos como una competencia, ¿no? Y ya me gusta que el señor Casado y que tú lo veas igual, ¿no? Y por otro lado, lo que estás diciendo de los 3 diputados, pues lo hemos dicho nosotros al principio. Es decir, vale que esto era un pacto de Estado que teníamos mucha emoción en él y que esperábamos mucho de él. Sabíamos que no podía satisfacer todos nuestros deseos porque las cosas van poco a poco, pero hombre, un poco sí. Y luego el aval de que había 3 diputados gitanos que pensábamos que iban a luchar por estas cosas, con la sorpresa mayúscula. Y además lo que hemos dicho es que encima se le ha dado la cara al Estado español de una forma que, fíjate, hablando de compañeros, sí que hay una forma de que Europa le pueda pegar un tirón de orejas en este pacto de Estado, porque al principio, cuando lo ha dicho Julio, que hemos dicho que sí, que tendremos que hablarlo, decíamos que es que, y es la verdad, ¿no? O sea, cuando Europa le diga, oye, hay la sociedad civil gitana no está de acuerdo con el pacto de Estado que habéis hecho. Claro, ellos tienen una defensa muy buena. Es decir, hemos llamado a 30 ponentes, ya sabemos que los 30 ponentes eran buenos, pero no eran todos los que tenían que ir. Y luego, por otro lado, te dirán, es que había 3 diputados gitanos. Entonces le lavo la cara. Entonces, lo que sí nos vale a nosotros es lo que estamos comentando. Es que, por ejemplo, el Partido Popular con la Teresa Angulo, muy bien por su parte, dijo que no estaba de acuerdo porque esto se había cerrado de prisa y corriendo y que se podía haber aprovechado para hacer algo mucho mejor. La señora María Danta, de Esquerra Republicana, dijo que no entendía por qué se había cerrado todo tan pronto, cuando había mucho por hacer. Es decir, ahí sí que tenemos argumentos para decir que había grupos parlamentarios y partidos políticos que no estaban de acuerdo. Pero vaya, que los 3 gitanos sí que estuvieran de acuerdo, no va a ser daño, compañeros, a la hora de reivindicar esto. Pero bueno, estamos en buen camino, creo que es el momento, hay mucha voluntad por parte de muchos movimientos gitanos de que esto se lleve a cabo. Tenemos que hacer mucho, tenemos que hacer ese congreso donde nos juntemos todas las tribus, valga la palabra de tribus, todos los movimientos, todos nos juntemos y busquemos esa forma de unidad para conseguir este empoderamiento, este estatuto y esa asamblea legislativa. Mirar, Vamos por un lado. hay un detalle que no se nos puede escapar y que hay que decírselo a la gente para que lo sepa. Independientemente de la subcomisión del Pacto de Estado contra el antigitanismo, hubo un momento el año pasado donde se presentó la PNL, que la presentó Esquerra Republicana a través de María, ¿no? Y bueno, para no hablar en concreto de ninguno de los diputados gitanos, vamos a hablar de los 3. Pues cuando llegó el momento de presentar esa PNL, el partido que tenía que argumentar o presentar las enmiendas a esa PNL, pues eliminó
tachó directamente el punto más importante de esa PNL. El punto 4. El punto número 4. Además, en la explicación, sabéis que tienen un tiempo de intervención. Bueno, pues se redundó en un montón de detalles que no venían a cuento, se acabó el tiempo y no se explicó por qué se quitaba de en medio ese punto. Ese punto no decía otra cosa, sino que el Consejo Estatal del Pueblo Gitano se le diera el giro de tuerca ese que estábamos pidiendo para que se convirtiera en un órgano ejecutivo, aprovechando que ya estaba creado, convertirlo no solo en consultivo como es ahora, sino además ejecutivo, y que se modificara, fijaros lo que decía la PNL, que se modificara incluso la Constitución y todo lo que hubiera que modificar para convertirlo en un órgano democrático. Y ese punto se eliminó de un plumazo y no se escuchó hablar más de ese punto hasta que se votó, y se votó pues efectivamente. Quedó algo, Carlos, que es lo que aplicaron del punto 4 en lo tocante al Consejo, que era que se incluyeran más entidades de mujeres y de jóvenes. Sí, Sí, por eso se cambió. Y lo cambió Beatriz Carrillo con nombre y apellido, lo cambió el Partido Socialista y su máxima diputada, que es Beatriz Carrillo. Beatriz Carrillo fue la que cambió eso. Lo más importante lo cambió la diputada Beatriz Carrillo. Es la verdad. Es la verdad. Bueno, pero bueno, yo creo que también es verdad que ya se respira, mirad bien, que en el Congreso de los Diputados, durante 2 sesiones plenarias, con los 350 parlamentarios, se haya hablado de gitanos, se haya hablado de recuperación de dignidad, se haya hablado de derechos políticos, se haya hablado de empoderamiento, se haya hablado de la deuda histórica, de las dramáticas, de las consecuencias, del intento de exterminio. O sea, todo eso ya tiene un peso que no lo quita nadie, compañeros. O sea, el Congreso ya hay una mayoría que se dan cuenta que ya no toca más remedio que hacer lo que toca en un Estado democrático. Reconocer a su minoría nacional y dar derechos políticos, autogestión, autogobierno y un estatuto cultural. Lo que pasa es que no nos podemos conformar con lo que se ha aprobado y con lo que se ha hablado. Tenemos que seguir pidiendo lo que nos merecemos, que es el reconocimiento político. No puede ser de otra manera. No hay otra. O sea, ese es el camino y esta nuestra lucha. Bueno, yo lo tengo muy claro. Tú te acordarás, Mariano, en los 90, ya del 90 al 96 creo que fue, se pusieron en marcha las escuelas taller, hubo formación bonificada. Está todo inventado. Si sabemos lo que funciona y lo que no. Se pagaba incluso a quien contrataba gitanos, se le hacía una bonificación en la seguridad social. Si se han implementado políticas que han funcionado. Se han implementado y han funcionado. En el momento que funcionaban las cortaban. Porque no quieren darnos el empoderamiento real. A ningún pueblo le dan poder sin salir a la calle a pedirlo. Y es hora de que nosotros empecemos a pedirlo. Es hora de que empecemos a pedirlo y que nos organicemos en las diferentes comunidades autónomas. Salgan representantes de esas comunidades. Hagamos una piña común y vayamos a un Congreso Nacional. Este año tenemos que hacer un Congreso Nacional. Tenemos que juntarnos, abrazarnos, tocarnos y hablar mucho y marcar una hoja de ruta clara. Exacto, eso es lo que estamos buscando, sí, señor. Estamos buscando poder hacer ese congreso, nos toca, donde nos pongamos de acuerdo todos. Porque además creo, mira, a veces, lo voy a explicar con un lenguaje mexicano, ¿no? A veces la gente de las asociaciones me preguntan, ayer mismo cuando salimos del Parlamento de la Generalitat con el presidente, algunos cuando me vienen a hablar con el presidente de empoderamiento, de que ya toca que Cataluña, en fin, el discurso, ¿no?, del estatuto, algunas entidades me decían, pero Mariano, ¿qué va a pasar con nosotros? Que nosotros hacemos cosas. Y yo decía, no, vamos a ver, compañero, si ahora tenéis 2 pesetas, luego tendréis 4. Pero lo bueno no solamente es que tengáis 4, sino que podéis hacer lo que vosotros creéis que le hace falta a vuestro pueblo, no lo que dicen los cachés, porque los cachés marcan el que tenemos que gastar el dinero. Ponen 2 pesetas y encima nos dicen en qué. Ahora tendréis 4 y vosotros diréis en qué, porque vosotros conocéis la realidad de vuestro municipio, conocéis las realidades de los problemas. Y en cuanto a lo que has dicho tú, Pochas, de que nos han cortado, vamos a explicar esto que es importante, ¿vale? Había algo que era legal dentro de la DGT,
de la Delegación General de Tráfico, había algo que era legal, que era el carnet por el sistema neoelectores. Ojo, cuando empecemos los gitanos, y lo voy a explicar muy clarito, a sacarnos los carnets de esa forma, y lo quiero decir, eso fue una medida que le hizo mucho bien a la mujer gitana. Yo, Samboy, año 1999, 19 mujeres sacaron el carnet, entre ellas, como dijo el otro día, la mujer del abuelo, la Juana, Juan José, la Juana, fue una de las mujeres que sacó el carnet en aquel momento, la mujer del abuelo, ¿no? 19 mujeres. Increíble. Simplemente en el año 2000 llega la DGT y dice que quita el sistema de neoelectores. ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa a esta gente? Cuando hay una medida que va bien para el pueblo gitano, la quitan. Y ojo, porque sabéis que los varones gitanos, pues normalmente a los 18 años ya usan como el carnet. Pues las mujeres gitanas, y sobre todo en aquellos albores del año 2000, pues era más difícil, ya sabéis la historia, sabemos nuestras cosas, ¿no? Pues empezaron a subir mujeres. Hubo una que se lo dieron por el sistema audiovisual, la Maruja, una muchacha de aquí. Pero vaya, a lo que voy es que 19 mujeres sacaron el carnet de conducir con lo bueno que es para eso, para la mujer gitana, ¿no? Se empodera, puede trabajar mejor, tiene más autonomía, no depende de nadie. O sea, eso era una medida extraordinaria, ¿no? La que pusimos en marcha. Y sin embargo, en el año 2000, la DGT quitó el sistema de electores, increíblemente. Entonces, tenemos que hablar de estas cosas claras que es verdad. Que a veces parece que hay una mano negra, que todo aquello que nos puede ayudar un poquito se tira para atrás. Pero yo estoy optimista, compañeros, de verdad estoy optimista. Veo que el movimiento gitano está empezando a darse cuenta de lo importante del estatuto, de las ganancias que tenemos con ese reconocimiento. Y bueno, estamos en un buen camino. Yo de verdad, estoy optimista, a pesar de que estoy muy dolido de que este pacto de Estado no haya servido para nada, para más de lo mismo, y ni siquiera le han puesto ni dotación económica. O sea, es un chiste, es un chiste. Familia, perdonadme, pero me bajo porque estoy sin batería. Tío Mariano, Pocha, Julio, primo Juan José, bendiciones. Venga, Carlos. Mira, tenemos a Carlos, que se marcha ahora, Carlos, ha estado 25 años trabajando en televisión. Una de las cosas que necesitamos, pero tan importante como el que más, es un medio de comunicación propio. Algo que tienen todas las autonomías y que tienen todos los pueblos de España. Como ha dicho el Pochas antes, con el 1% de ellos tendríamos bastante. Y poder tener un canal de televisión propio, donde los gitanos y las gitanas expliquemos nuestra cultura, expliquemos la verdad, todo ese barro que muchas veces nos echan hacia nuestra cultura lo podamos limpiar, donde podamos hablar de nuestra lengua, donde podamos explicar nuestra religión, donde podamos hacer nuestros festivales, donde podamos hacer nuestros debates y donde nos podamos mostrar al mundo realmente como somos. Un medio de comunicación propio nos hace falta como el agua que bebemos. Eso es parte del estatuto. Sin duda, Mariano. Y sabemos que un minuto en televisión es prácticamente un año de trabajo de campo, ¿no? Y bueno, pues imaginaros lo que sería el disponer de eso, un canal de televisión que contemple toda la parrilla como los demás programas, pero que tenga presentadores gitanos, que tenga, aparte de ser un nicho de trabajo de muchísimos profesionales, cambiaría la visión que se tiene de nosotros. La visión que se tiene, que es la del circo, que bajo guión han hecho los programas mayoritarios y que se les ha permitido. Ojo, hoy hay ley de antigitanismo, ¿vale? Hasta ahora todos los programas estos que han ido saliendo se han denunciado todos, Se han denunciado todos. Aquí se puede hacer con el pueblo gitano lo que quieran porque no pasa absolutamente nada, ¿no? Para muestra, hemos tenido un botón y afortunadamente hoy, afectados de Peal de Becerro, nos están diciendo que cerca de 30 y tantos jambos están compareciendo ya en el juzgado también en Peal de Becerro. Con lo cual la cosa anda 8 o 9 meses después de que les quemaran las casas, señores. No ha salido ningún partido político a condenarlo. Ninguno. No. Por lo tanto, como no nos unamos, primos míos, como no nos unamos en un proyecto de unidad, y aquí está la Asamblea, vamos a unirnos, vamos a sumar todos. Aquí no hay nadie más que nadie, aquí no hay ningún presidente, ningún jefe, ningún capital, no hay subvenciones de por medio y lo que sí hay es un compromiso y unas cuotas para que todo el que quiera venga aquí, participe y entre todos podamos movernos y hacer cosas, que es lo que toca. Tenemos una hoja de ruta marcada que vamos cumpliendo.
Venimos ahora mismo de un congreso que se ha hecho en Valencia, donde la parte fundamental del congreso ha sido el tratar de ver cómo se hace el encaje y cómo se prepara el documento, digamos, que se va a llevar al gobierno de España. Por otro lado, sabemos que parte del gobierno de España nos ha dicho que tiene que tramitarse ese documento a través del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Y a su vez la Asamblea ha solicitado al Consejo Estatal del Pueblo Gitano una reunión, esperamos en breve tener noticias de ellos, para poder reunirnos y entre todos participar de ese documento que tendrán que elaborar, lógicamente, Diego Luis, junto con constitucionalistas y juristas que creen el marco para presentárselo al gobierno. Posible, primos, que además a la prima de cambio nos digan que no, pero es que esto hay que hacerlo ya, porque ya con el no, entonces tendremos un argumento legal para ir ante Europa y decir, oiga, nos están negando algo que la Constitución nos reconoce. Mientras no lo hagamos, estamos perdiendo tiempo. Vamos a Pues unirnos, por favor. Vamos a yo, juntarnos, es necesario. verdad, pues, hace falta unión. Unión de mínimos, una unión solamente para buscar nuestros derechos como pueblo. Una unión de mínimos. Y yo, Pochas, compañero, yo estoy convencido, tal y como está el panorama internacional, tal y como está el derecho de las minorías nacionales en otros países, yo no creo que España lo vaya a negar. Y además tenemos partidos como el PNV, que hasta lo ha reclamado él. Acordaros, en el 2005, él dijo claramente la historia extrema. Carla, en el Senado pues, un pleno, todos votaron a favor, todos los senadores. Carla Santiago consiguió un pleno en el Senado, bien dicho. Luego tenemos a Esquerra Republicana que ya lo está demandando. Tenemos aquí un por cada. Tenemos a partidos políticos que lo están demandando, o sea, que nos están dando la razón. Tenemos a constitucionalistas como catedráticos de constitucionalismo, es decir, lo máximo, que están diciendo que España tiene un déficit democrático cuando no reconoce a su minoría nacional. Yo creo que lo que toca, y lo digo de verdad, y lo digo con mucho entusiasmo, pero que para que la audiencia lo sepa y esto se contagie, ¿no? Lo que hace falta es que el pueblo gitano nos unamos, que tengamos esa unión para crear esa asamblea democrática y poder ejercitar los recursos que ese estatuto nos dota. No creo que lo niego. Además, yo siempre, y lo he explicado algunas veces, ¿no? Yo creo que esto se puede conseguir de dos formas. Una es la natural. ¿La natural cuál es? Que el pueblo se une, lo reivindica y lo pide. Esa es la forma que no puede parar nadie. Y la otra sería lógica, que el propio gobierno, el propio Estado, reconociendo su déficit democrático, reconociendo a su minoría nacional, dotara de los medios económicos, jurídicos y políticos para que eso se hiciera. Bueno, pues estamos entre las dos, compañeros, y yo por eso estoy contento. En el fondo estamos entre las dos. Fijar bien, Juan José, acuérdate en el 2019 que aquí nos juntemos 70 personas, ¿no? Hoy somos más de 300 y hay muchos detrás de nosotros que están de acuerdo con esto, ¿no? Al Consejo Estatal, a la mitad los tenemos convencidos, eso lo sabemos, lo tenemos claro, ¿no? Entonces, hay mucho camino hecho. Y por otro lado, desde lo que es la parte del Estado, también sabemos, por ejemplo, que la Ivone Belarra, que no se sepa, que la Ivone Belarra nos ha dicho que sí, la ministra. Solamente que hay que pasar por los tamices del Consejo Estatal. O sea, que ya hay parte del gobierno que también está de acuerdo. Vemos como hay partidos políticos que lo están demandando. Por lo tanto, yo creo que las dos vías se están juntando. O sea, de verdad, yo estoy optimista, compañeros. Aunque estoy molesto con lo que se ha hecho en el Pacto de Estado, en relación a nuestra línea con el Estatuto, yo estoy optimista. Yo quería lanzarle aquí un mensaje, ¿vale? Ahora que tenemos 104 personas, ¿vale? Que estos primos a los que estáis escuchando, que esto en las comidicas, en los corros de gitanos, en los cultos, en las salidas que nos quedamos, hablar, que lo habléis, este movimiento que estamos haciendo para que se dé a todo el pueblo gitano de España, porque si no, no se van a enterar. De boca en boca, y más los gitanos sabéis que más nos enteramos de nuestra boca en boca, sabéis que cuando pasa una cosa rápidamente pasamos la información y corre como la pólvora. Pues esto tiene que pasar, primos, tenemos que contarlos. Cuando estéis en casa con la familia, yo sé que son temas igual para no tratar, en situaciones que no, pero cuando tengáis la oportunidad, por favor, hacerlo, porque así entonces seremos más, yo creo, primos. Sí, tenemos que hacer mucha concienciación. Estamos en ello, estamos en ello y por eso este live, y haremos muchos más de aquí en adelante. Vamos a intentar
hacer como mínimo uno cada semana. Ya sabéis que tenemos todos muchas obligaciones y estamos muy liados todos, ¿no? Pero como mínimo uno a la semana para explicar todas estas cosas, hablar de cómo funciona y en qué momento estamos, explicar bien el estatuto, porque yo creo que en algún momento tenemos que empezar a dejar que la gente nos haga preguntas para este tema y respondérselas. Y además, como tú has dicho bien, Julio, el boca a boca, yo creo que los gitanos tienen que hablar este tema en sus corrillos, en las puertas Claro. de los cultos, en los mercados. Los gitanos tienen que hablar de esto y entenderlo, que esto es nuestro futuro. Esto es la panacea, la igualdad con los demás pueblos del Estado. Y una cosa que no se me olvide. Es verdad que es verdad que los escritos se han puesto diciendo y los partidos políticos están pidiendo que si se tiene que cambiar la Constitución, que se cambie. Pero yo quiero decir algo, no se tiene que cambiar la Constitución para esto del pueblo gitano, ¿eh? Mirad, en el Congreso de Valencia hubo un momento que tuvimos un debate, Diego Luis, Juan de Dios y yo. Y al final, los tres acordemos, Juan de Dios le costó decir, al final acordemos los tres que es verdad. Jurídico y políticamente no hace falta cambiar la Constitución para conseguir el estatuto del pueblo gitano. De hecho, la propia Constitución en su preámbulo ya nos reconoce a todos los pueblos, a todas las lenguas, a todas las culturas del pueblo español. Lo que hace falta es únicamente que se reconozca al pueblo gitano como uno más de los pueblos del Estado. Por lo tanto, la Constitución hay que cambiarla, sino que la Constitución nos está esperando. Es así, nos está esperando y dentro de 2 años, seguramente igual estábamos antes, pero hasta hoy sabemos que el documento que tenemos es del 12 de enero de 1425, que fija la fecha de llegada del gitano a España. Bueno, pues el 12 de enero del 2025 se cumplen los 600 años. Primo, son 2 años. Esa tiene que ser nuestra Mira, fecha. o sea, Ahí tiene que estar nuestro perdóname, horizonte porque para conseguirlo. mira, hay alguien que sabe lo que dice, ¿eh? Tiene que ser alguien de los poderosos. Alguien dice algo muy importante, dice, y es la verdad, ¿eh? Lo que dice aquí, esto fue el debate que, como os he comentado, tuvimos en Valencia, que estaba Diego Luis y Juan de Dios enfrentados y que luego entré yo en el debate, y al final acordemos, Juan de Dios también, de que no hace falta cambiar la Constitución. Y hay aquí alguien que se ve en rojo, pone Wayne, y dice algo muy importante. ¿Sabe lo que dice esta persona, eh? Se necesita una ley orgánica, no hay que cambiar la Constitución. Esto sabe lo que dice. Sabe lo que dice. Sabe lo El que dice. Consejo de Ministros lo hace la semana que viene, si quiere. Así es, así es. A ver, el Consejo de Ministros da el paso. Luego hay que hacer una ley orgánica, que esa ley orgánica tiene que estar luego apoyada por 176 diputados. Esa es la verdad. Pero no hace falta cambiar la Constitución. No, hace falta una ley orgánica que la apoyen 176 diputados. Y los tenemos. Hace falta que se den los pasos, por supuesto. Este VI no sé quién eres, pero este VI tiene que ser uno de los nuestros potentes, ¿eh? Se necesita una ley orgánica, no hay que cambiar la Constitución. Muy bien. Bueno, pues llevamos 1 hora y media larga, ¿no? Sí. No sé, si queréis que lo dejemos ya. Yo creo que sí, ¿eh? Que podemos irnos ahí al chat y hablar un ratito con la gente en el chat también. Y atender un poco al grupo. Bien. A todo esto. Bueno, por cierto, aquí en la pantalla, ¿vale? En Gitanos de España tenéis un enlace, ahí podéis hacer preguntas o podéis buscar la dirección donde contactar con nosotros. Tenemos grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, tenemos canal de Twitter, tenemos página web gitanosdeespaña.org, visitarla, gitanosdeespaña.org. Ahí tenéis lo que sería la fundamentación de lo que estamos pidiendo y los enlaces que tenemos a todas las redes sociales, ¿vale? Seguirnos y todos animados a entrar en los grupos de Telegram, que es donde tenemos prácticamente debate diario y donde vamos andando con el consenso de todos. Aquí funcionamos como asamblea. No hay nadie más que nadie. Vale la opinión de todos y lo que buscamos es un mínimo de unidad por lo que somos, gitanos. Claro, apuntalando lo que dice el podcast, también quiere decir que hay otro dominio, que es nuestro, que es muy importante, que ahí también podéis encontrar todas las informaciones que estamos dando, que es pueblogitano.org. O sea, todo lo podéis encontrar en Gitanos de España o en el enlace pueblogitano.org. Ahí estamos, son redes que son nuestras donde damos toda la información.
Por otro lado, veo que el compañero, el tío Francisco de Osuna, otro de los nuestros, un hombre importante en el estatuto, también nos dice que esto lo tenemos que hacer más a menudo, compañeros. Lleva razón, lo vamos a hacer más a menudo, como mínimo Lleva una razón, vez a tío. la semana. Claro que sí. Bueno, Bueno, Mariano, pues nada, pues yo, compañeros, creo que los que nos han escuchado creo que lo han entendido y seguiremos explicando. Feliz Día del Pueblo Gitano, feliz día 8 de abril. Hombre Roma, nos dicen por aquí abajo. Pero es que Bueno, pues nada, compañeros. hay poco que celebrar el día 8, habiendo gitanos Es fuera verdad. de su casa y quemándoles las casas. Yo creo que no hay que, vamos, mi opinión, cada cual. En La Rioja no hacemos actos, pues porque como venimos diciendo, nosotros no estamos conforme con la situación que hay, con el desamparo que han tenido y que siguen teniendo, porque a pesar de que sabemos cómo está la familia, porque lo sabemos de primera mano, por lo tanto, yo quiero ver a esa gente ya detenida, quiero verlos pagando y quiero ver a la gente en sus casas, no fuera de sus casas como están. Y por lo tanto no celebramos nada, respetamos lógicamente que es el día institucional y quien quiera que lo haga, nosotros no queremos y lo hacemos en disconformidad también con el gobierno de La Rioja, que no ha mostrado para nada el apoyo que tenía que haber mostrado, en este caso de antigitanismo, que tampoco se pronunció. Ahora no se Bueno, hacen fotos, con lo nosotros dicho. tampoco se van a hacer fotos. Muy bien. Pues No, como veis, aquí somos un grupo de activistas. Queremos deciros que somos más de 100 gitanos y gitanas de todo el Estado los que estamos en este proyecto. No somos 4, somos más de 100. Hay de todas las autonomías, de todas las provincias, y vamos a seguir luchando para convenceros de la importancia del estatuto y vamos a intentar por todos los medios conseguir ese estatuto que nos dé la plena igualdad con los demás pueblos de España. Juan José, me ha alegrado mucho de que entres con nosotros esta noche, compañero. No dejes de estar con nosotros, Juan José. muy bien, Mariano, muchas gracias y al tío Pochas también y a Julio también. Un abrazo, un saludo a todos los primos que están en el chat y a todos aquellos jóvenes que también están interesados en un asunto tan importante como este. Un abrazo, Juan, ¿Sabéis bendiciones. aquello que decían antes en los años 70, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Pues eso, el pueblo unido jamás será Mira, vencido, compañero. Mariano, Lo cantaban los sordos en el 79. a ver si te sirve esto para algo, porque yo creo que sí. Cuando habla de la Constitución del derecho a tener un estatuto, habla del derecho territorial de los pueblos. Pero sin tener que cambiar la Constitución, creo que nosotros sí ahí podemos hacer una... Pero ya esto pertenece al derecho internacional. Hay un artículo en derecho internacional cuando en Estados Unidos o en América se le quita los derechos al pueblo indígena, a los indios, eh, eh, Naciones Unidas tiene que crear una ley que reconozca el derecho de ese pueblo a ser reconocido como nación, como pueblo. Y creo que es el artículo 172 o 170. Lo voy a buscar y te lo voy a Sí, facilitar. de Naciones Unidas, sí. Sí, Juan de Dios lo ha comentado alguna vez, sí. A lo mejor no tenemos que ir aquí a España. A lo mejor tenemos que ir al derecho internacional, a Naciones Unidas que reconozca al pueblo gitano como un pueblo, igual que está reconocido los indios en América, ¿no? Y eso nos abriría las puertas de España también y de Europa para decir en todos los gobiernos de Europa o del mundo, decir que nosotros como pueblo estamos reconocidos por las Naciones Unidas y que tenemos unos derechos como pueblo. Te lo voy a buscar. Esto lo ha explicado. pues buena idea esa. Esto lo ha explicado Juan de Dios alguna vez, cuando en el año 71 se propusieron esto. Es decir, que el pueblo gitano fuera reconocido por Naciones Unidas, fue lo que se hizo en el 71. Y es lo que celebramos el 8 de abril. Es decir, desde allí sacó una bandera, un himno, y se le pidió a Naciones Unidas. Esto está en los vídeos que tenemos en nuestros muros, en el Día Internacional del día 8 aquí en Barcelona el día 8 de abril del 2021, cuando conmemoramos el 50 aniversario, cuando yo empiezo a hablar del estatuto, luego Juan de Dios empieza a explicar esto. O sea, que de la misma forma que en el 71 se consiguió que Naciones Unidas
reconociera al pueblo gitano como uno más de los pueblos del mundo, ahora toca que España reconozca al pueblo gitano como uno más de los pueblos del Estado. Y este es el discurso, y eso lo encajamos perfectamente con lo que está diciendo de Dios, Juan José. O sea que, de hecho, Naciones Unidas ya nos tiene reconocido, de ahí la bandera, el Yelén Yelén, todas estas cosas que se hicieron en el 71, y ahora toca pues que el Estado español haga lo propio con su minoría nacional, que nos reconozca como uno más de los pueblos. Y hay una cosa que ha dicho Juan José, En el yo puedo, 71 en un momentito, se otorgó en el 79. Sí. bien, Naciones Unidas bien, otorgó bien, en bien, el vale. 79. Bien, es normal, las cosas se piden y tienen un tiempo. Lo que ha dicho Juan José es verdad, pero fíjate, Juan José, que este debate ya lo hemos tenido y lo dices bien, ¿eh? Es cierto que el artículo 143 de la Constitución dice que se reconoce el Estado de la autonomía bajo un estado de provincias. Lo dice claro. Sin embargo, el 144 lo cambia y dice que se podrá crear una comunidad autónoma siempre y cuando sin tener en cuenta la limitación provincial, es decir, solamente con que sea un pueblo. Lo dice el 144. Por eso el 144 es el que le dio derecho, por ejemplo, a autonomías que no existían antes, como la Comunidad de La Rioja, que antes no existía, o la de Murcia, o otras. Por lo tanto, el 143 es verdad que habla de las autonomías territorialmente por circunscripciones provinciales. Sin embargo, el artículo 144 dice que no hace falta la circunscripción provincial para poder tener una autonomía, siempre y cuando lo pida el Estado. Por eso el político, estamos hablando de cosas muy importantes, ¿eh? Pero ya que Juan José ha sacado el tema, porque sabe de lo que hablamos, entonces realmente es que en su momento el gobierno haga una ley orgánica y que esa ley orgánica, a propuesta, según dice el artículo 144, se lleva al Congreso de los Diputados y se apruebe como una ley orgánica. No hace falta cambio a la Constitución. Lo tenemos estudiado, además lo ha dicho Fernando Rey, el catedrático de Derecho Constitucional, lo dice Diego Luis, y ahora ya cuando Dios se ha apuntado a este camino de que no hace falta cambiar la Constitución. Buen debate, compañero. Buen debate, de verdad, buen debate. Muy bien, Juan José. Bueno, pues si queréis, por mi parte, sí que lo dejamos ya. Creo que yo me siento muy a gusto de estar con vosotros, de los días que hemos tenido. Y bueno, pues seguimos más para adelante en otro momento, si os parece bien. Vale, Un abrazo a todos. de acuerdo. Venga, buenas noches, Juan José. Escuchas. A la audiencia, buenas noches. Opel Roma, a festejar el día 8 de abril, el que pueda. Venga, compañeros, salud y libertad. Salud y libertad.